Bien, buenas tardes a todos. Vamos entonces a hacer hoy día un estudio sobre la búsqueda, el tema de la búsqueda del placer. Entonces vamos a partir con la pregunta básica: ¿qué es el placer? Para mí el placer es una sensación agradable, ¿sí? Que la podemos sentir en cualquiera de los centros. Eh, Vamos a ver que está el placer sexual, ¿sí? Está el placer instintivo, con el gusto, con la comida, ¿sí? Con las necesidades. Está el placer de la comodidad, por ejemplo. ¿Sí? El placer emocional está relacionado con los diferentes deseos nuestros. ¿Sí? El placer intelectual. ¿Sí? Y así vamos a subir al placer místico, el placer de laborar, de trabajar, de hacer cosas. Lo encontramos en todos los centros. Bien. Ahora, desde niños nos acostumbramos a buscarlo, porque todo lo que nos agrada queremos repetirlo. ¿Sí? Bien. Y nos condicionamos al placer, porque a lo opuesto al placer es lo que nos desagrada, el sufrimiento, el dolor. Sí. A pesar de que existe el placer de pelear, de insultar, de ofender. Entonces vamos a encontrar que está presente en todas las partes del ser humano. En todo lo que hace el ser humano está presente. ¿Sí? Está el placer de adulterar, el placer de fornicar. ¿Sí? Distintos placeres. ¿Sí? El placer está íntimamente relacionado con el temor, ¿sí? Y con el sufrimiento. Porque pasa un instante de placer y empezamos a sufrir porque ya no lo tenemos. Entonces lo vamos a ver metido por todas partes. Sí. Y eso hace que todo el mundo lo esté buscando a toda hora. El placer de un buen café, el placer de un dulcecito, de una comida. Lo buscamos en todas partes y a toda hora. ¿Sí? Hasta está el placer místico, religioso. ¿Sí? Lo vamos a ver en todas partes. ¿Sí? Y está relacionado con todo, porque triunfamos haciendo una determinada tarea, ¿sí? Y queremos seguir sintiendo el placer de ese triunfo. ¿Sí? Bueno, entonces lo vemos por todas partes. No hay un solo sitio donde se nos escape. El placer se relaciona con la satisfacción de los cinco sentidos. De los Y los cinco sentidos inferiores, inferiores, sí, ¿sí? los cinco. Y los superiores. También. Porque usted en una meditación puede sentir un placer por encima de todos los placeres. ¿Sí me entiende? Bien. Entonces, listo. Logre un vacío iluminador. Usted llena de una felicidad aterradora. Una meditación bien hecha, lo mismo. Ya estamos con placeres superiores. Don Guille, ¿hay diferencia o es lo mismo el placer a la plenitud que se siente en un vacío iluminado? No, es placer. ¿Placer? Y es satisfacción. Entonces el placer mueve toda nuestra vida. Sí. Son muy raros las personas que buscan el sufrimiento a toda hora. La amargura, lo que no les complace. Sí. La mayoría de las personas complacen para que los complazcan.
es un juego, está relacionado con el placer. Pero al placer más elevado de una meditación o de una transmutación sexual, se le podría llamar como un éxtasis, algo superior al placer Pero, bajo de los sí, centros inferiores. sí, Como claro, esto es pero extasiante y esto es satisfactorio. lo que pasa es que hay un placer en donde nosotros estamos botando la energía, haciéndole involucionar, que es el placer de fornicar, y que entre los seres humanos es uno de los máximos placeres. Bien. Pero está el otro placer, es cuando llevamos la energía hacia adentro, hacia arriba, y logramos el contacto con las dimensiones superiores. ¿Mm? Entonces vamos siempre encontrando el placer en todas partes y en todas las formas, porque no es una sola. Mire, por ejemplo, ¿por qué asistimos a una película de terror? Detrás de eso está el placer. Masoquismo. Masoquismo. ¿Disfrutas con el terror? Sí, Disfruta estar asustado. exactamente. Es una sensación. Yo me preguntaba por qué, digamos, los mexicanos comían esas cantidades de ají. Y para ellos comer sin ají es insípido. Pero sí, ellos excitan el cerebro con el ají y adquieren o logran una sensación de placer, sí, después de la excitación esa con el ají. Y ve uno a los niños desde pequeñitos comiendo ají. ¿El placer es una fuerza positiva o negativa? ¿O puede polarizarse en placeres positivos y en placeres negativos? Bueno, cada uno lo toma como es algo agradable, sí, algo agradable desde el punto de vista emocional y distintivo. Sí. Pues cada uno busca las cosas que le producen placer y rechaza las que no le producen placer. ¿O no? A veces también existe esa esclavitud por ejemplo, el caso más que se me viene a la mente es el alcoholismo o drogadicción, donde una persona puede decir que no quiere beber alcohol, pero ya tiene el yo tan fuerte con la enfermedad que ya está esclavo. Es completamente esclavo de un defecto. De todos los placeres nos lo producen los propios defectos nuestros. Hay un punto donde, por ejemplo, el placer puede llegar al vicio o una esclavitud de ese nivel. Y nos puede llevar a la involución también. Directamente nos va llevando y nos va arrimando a la involución. Sí. Y si nosotros sabemos dominar el deseo, sí, nosotros podemos llegar a crear los cuerpos existenciales superiores y lograr hasta la eternidad y unirnos a la divinidad. Sí. Pero para el otro lado está el diablo tentando. Vamos para abajo, vamos para abajo. Conozcamos bien el mal. Porque la sabiduría se saca de ahí. Entonces, El sentimiento de placer va dejando una huella en el centro instintivo, que lo podríamos llamar el recuerdo. ¿Puede explicar eso? claro, sí, nosotros tenemos, sí, la recordación, inclusive de otras existencias, en el centro instintivo. Sí. Y, y vamos, sí, toda la existencia guardando lo que nos agrada y rechazando lo que nos desagrada. ¿O no? Que en el centro instintivo está eso del Sí. rechazo y La atracción la y el atracción al rechazo. rechazo. Claro. Maneja esas dos partes. Sí. Sí. Lumínico la sensación. Bueno, el éter lumínico nos va a traer a nosotros todo ese recuerdo de sensaciones. Sí. Agradables o desagradables. Sí. Entonces, que puede que existan muchas personas, sí,
en una ciudad muchas mujeres, ¿sí? Pero si alguien tiene una pareja o una expareja, eso está grabado en el centro emocional superior. Y el centro emocional superior va a obrar a través del centro instintivo, por esa relación que tiene este con este. Bueno, y va a poder encontrar a su pareja en la ciudad. La aguja en el pajar. Así haya miles de mujeres, sí, hay una que es la de él, por el instinto. Por eso se dice que el matrimonio es mortaja del cielo baja. Atma está íntimamente relacionado con la mortaja de uno. Sí, y Budi está relacionado con los enamoramientos de uno. Ella tiene que recordar todas las relaciones que uno tuvo con cada mujer que tuvo, o la mujer con cada hombre que tuvo. Entonces, al hablar de recuerdos, estamos hablando entonces de estos placeres que a nosotros nos quedaron como recuerdos. Pues eso es el placer de enamorarse, por ejemplo. Está grabado. Y uno quiere repetirlo después nuevamente. Y quiere repetirlo. Y si se le acaba el matrimonio, consigue a otra. Y así siempre. O sea que uno está como amarrado a sus instintos, a sus placeres Bueno, arcaicos. hasta que los logre dominar. ¿Cómo borramos esos placeres que Pues matando al ego, al yo. al morir el yo muere el placer que Claro. asociado a su recuerdo? Claro, pero libera la conciencia. Y la conciencia puede ser cosas muy distintas al ego. Rompe la recurrencia, la mecánica ahí que Sí, había. hay que romperla. Tiene que romperla. Porque ¿qué estaríamos haciendo aquí si no pudiéramos eliminar al yo? Sí, fabricándole cuerpos al yo. O dándole poderes al yo. Entonces no tiene caso. Aquí preguntan si usted habla de la pareja real. ¿Él habla de la pareja real? Pregunta. No necesariamente. Que usted va a ver el agrado que siente un conquistador. Sí. Así sea un Juan Tenorio o un Casanova, cada que tiene presa. ¿Sí me entiende? Y ese placer que está sintiendo es el que lo lleva a moverse. Porque el centro emocional es el que nos anima la vida para todo lo que queremos. O sea, un Juan Tenorio se mueve por el placer a conquistar, Y ahí de que no pueda porque se enloquece. se frustra. Claro, ¿La vida misma produce placer? claro. El que la sabe vivir, para el que la sabe vivir, es un placer vivir. Sí. A pesar de que estamos condenados a la pena de vivir. Sí. Usted vea a alguien que se está muriendo. No quiere irse. Sí. Se apega. Está pegado a la pena de vivir. Sí. Mire el placer del trago. Está íntimamente relacionado con eso. Una persona que ha desarrollado ese yo vicioso, sí, ya su vida gira en torno a ese trago. Sí. Pero vaya usted y mate a ese demonio de alcohol, sí, y queda usted libre. Ve las cosas totalmente distintas. Lo mismo sucede con el yo de la fornicación o con el yo adúltero. Sí. Con cualquiera de los yoes que tenemos, con los yoes homosexuales. Sí. Y cuando la persona ya deja, o sea, eliminó ese yo y deja de buscar ese placer, ¿qué comienza a buscar ahí entonces? Está buscando el ser. Está buscando el ser, o si no, ¿por qué elimina lo que le produce el placer? ¿Y la presencia del ser también es placentera? Pues con una sola meditación que tengas, ya te das cuenta de que es muy distinto ser libre, sí, a ser esclavo. Y nosotros somos esclavos de los yoes en todo sentido, con cada uno de ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre el placer del ego y el placer del ser? Bueno, yo creo que el tiro no es hablar de eso, sino experimentar, vivenciar.
comprobar. ¿Sí? Cuando tú ves que la Madre Divina te está ayudando a eliminar un determinado defecto, ¿sí? Tú le pides que te lo ayude a eliminar porque ya estás aburrido con él. Tocaste fondo. ¿Sí? Y cuando te libera, te das cuenta de cómo cambia la vida con una sola salida de cárcel. Pero tienes miles de yoes de los cuales hay que salir de la cárcel. En cuanto a eso de la libertad y la esclavitud, porque yo lo he ido analizando y bueno, al fin y al cabo, cuando uno se decide a autorrealizarse, se decide a tratar de seguir al ser y no al ego, uno le gusta, siente un placer, el positivo, llamémoslo consciente, de obedecer a eso llamado al corazón o al ser. Pero porque como uno está dispuesto a obedecer al ser y a pesar de que haya otros sufrimientos por lo que le pide el ego. Como por ejemplo, esa libertad de uno someterse a las leyes de lo que pide el ser divino. Eso genera un placer de obedecer a él y no al Sí, ego. pero nosotros somos un 97% de ego y un 3% de esencia. ¿Sí? Bien. Y cuando te está reclamando el ego, te está reclamando en la legión. ¿Sí? Que están buscando el placer. El placer, mira por ejemplo con el dinero. ¿Sí? El placer del trabajo, el placer de un empleo, el placer de... ¿Sí? Son todos contradictorios con el del ser. El ser simplemente le dice a uno, no trabaja más. Y comienza a sentir el sufrimiento y que va a ser de la plata, del no sé qué, del si sé cuándo, de los negocios. Ahí entonces uno pone la balanza lo que se siente al seguir al ser, a pesar del sufrimiento del ego. Y eso es Bueno, lo que uno decide. pero vas a tener que pasar Sí, por algunos sufrimientos. esos sufrimientos son si uno le da uno quiere seguir al ser y genera lógico sufrimiento porque hay yo que pone una oposición, Claro. es una dicha de todas maneras que vale la pena. Claro. Mira el fornicario. Sí. El placer de fornicar no lo deja sentir al ser. Sí. Siempre está acomodado ahí en la cosa. Sí. Ahora, usted analícelo así. Sí. El placer de adulterar. Detrás de ese placer hay unas fuerzas aterradoras. ¿Sí? Cuando ya se tiene la presencia ahí de la otra parte, sí, es enloquecedor. Sí. Una vez que fuimos a visitar a un maestro, sí, en el mundo interior, sí, nos decía, de todas las mujeres del conocimiento de sí mismo, solo hay 2 que no tienen recurrencia. 5 que la pueden pasar, las demás no. O sea que cuando le aparece esa fuerza que le mueve el hígado, sí, es difícil que se pueda desprender de eso. Sí. A nosotros una chica nos decía, sí, no, la muerte no funciona. Entre más le pido y le pido y le pido al ser, sí, más necesidad tengo de ese hombre, decía la china. Y se tiró su matrimonio. Guille, de las 5 que podían pasar, no necesariamente No, era porque ya tenían fortaleza. la fortaleza y la madurez para poder enfrentarse con sus propios yoes. Ahora, el placer, si uno quiere avanzar en esto, el primer placer, yo creo lógico que es el del fornicario, el que hay que combatir y comprender como primer paso. Sí, claro. Ese es el punto de Y entrada. ahora, Pero analízalo así. Sí. Tú estudias a Santa Teresa del Niño Jesús de Ávila. Sí. Muero porque no muero.
o sufro porque no muero. Pero fíjate que ya tiene establecido el proceso de muerte dentro de su propia psicología. O sea, tiene un centro de gravedad en la muerte. Tiene un centro de gravedad en la muerte y si alguna cosa se lo interrumpe, El proceso pues, la aparta de su placer de morir o de nacer o de sacrificarse por la humanidad, porque ese sacrificio por la humanidad llega a ser tan fuerte que la persona no puede negarse. La necesidad de ayudarles a otros. Si quiero probar la creación, tengo que dejar de fornicar. ¿Sí me entiende? Bien. Entonces, ya. Pero en el otro caso, ¿sí?, donde la psicología está confundida, refundida y enredada, ¿sí?, es tremendo. Sí. Sí. Y requiere una cosa muy fuerte para poder dominar. ¿Hay una diferencia entre el placer y la felicidad? Porque, No, pues que felicidad es una cosa al ser. ya, Sí. Para sentir la felicidad, sí, obligatoriamente tenemos que haber eliminado al ego. A todo el ego. Y ahí en ese momento vamos a sentir la felicidad de ser. o sea, la felicidad solamente se va a conocer en la tercera Bueno, montaña. sí, claro. Lo que conocemos ahora hasta la segunda montaña, Claro. Ahora, una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad. claro. Todo el mundo, ay, no, estoy feliz, no sé qué, me encontré con fulanito, hice tal vaina, tal otra. Sí, pero eso no es felicidad, eso es placer. El placer de reunirnos. Bueno, sí. Mire usted la soledad, el vacío de esa soledad tan terrible que es. Sí, una persona que tiene contacto con otros no lo llega a sentir nunca. Pero el que verdaderamente queda solo siente esa fuerza aterradora de la soledad. ¿Sí? Y aún así analice lo que dice Judas. Al cabo harás de la soledad y el silencio tus mejores amigos. O sea, para que analicemos. ¿Sí? Entonces, claro, el que tiene ese placer objetivo de estar avanzando hacia su ser, ¿sí?, no busca esa charlatanería confusa de estar reunido con los amigos, ¿no? Para él la amistad es por dentro. Las distintas partes de su ser que requieren que los ayuden a rescatar. Tanto el goce como el dolor producen placer, ¿Sí? o son placenteros. Vea usted el masoquismo. El masoquismo es una forma de placer. O sea, el placer entonces es parte de la ley del péndulo, nos puede llevar del goce al sufrimiento, nos mueve pendularmente en ambos Pero extremos. en el otro sentido, que es el que disfruta de sufrir, como tal, el masoquista, ¿sí?, que hace cosas por mezclar el dolor con el placer. Se mezclan entonces, el placer Sí. con el dolor son como una misma sustancia. Pues yo leía a Krishnamurti y me daba cuenta de que todo eso forma parte de lo mismo. Sí. ¿Por qué va uno a una corrida de toros? ¿Por qué va uno a una pelea de boxeo? O a una pelea de lucha libre o lo que sea. Porque hay placer en las distintas emociones que están rodeando. La violencia genera placer también. Pues hay gente, asesinos, que si no tienen nada que hacer se sienten bajos. Sí, tienen que hacerlo. Por el placer de matar, por el placer de hacer el ese. Sí. Y el placer de dañar, de herir.
La fornicación en este caso como produce placer, pero también estamos matando al ser, estamos mandando a Claro, evolucionar. a involucionar. Entonces ahí hay una mezcla de lo que es el producir y matar placer. a alguien y placer, lo vemos muy asociado ahí, lo que es Claro. el placer de matar. Como el placer físico, pero el vacío Sí. interior. Claro, El pero ya placer de la- estamos metiéndonos en un campo terrible. Sí. Y podemos asegurar que es placer. Por eso mismo que es tan difícil de llegar a entender y llegar a salir de eso, de la misma fornicación, porque cuando, bueno, estábamos aquí viendo un tema y la gente defiende y defiende la fornicación sin darse cuenta cómo defiende Claro. el placer y defiende a la vez Está en eso. el yo asesino. Digo. El ego defiende. Claro. Pero Guillermo, entonces uno en realidad qué puede llegar a sentir por una persona, o sea, digamos, por un compañero, o sea, sí, Vea, cuando alguien le dice, no, se murió fulanito, ay, qué bueno. Sienten placer porque se quitan a una enemistad, a un gozo de encima. sí, pero cuando uno siente, digamos, no sé cómo explicar, cariño, afecto, no sé, eso, Apego, apego, todo es apego. todo es apego. O sea, uno con el ego no puede llegar a sentir, o sea, algo puro, todo es apego, sí. Pero es que el apego tiene su origen en el temor. Y nosotros estamos apegados a todo el sufrimiento, con los yoes. Y cuando uno, digamos, se encuentra en una asistencia con una persona y siente como que se ha venido ayudando a otras vidas o, ¿Sí? sí, Ahí está algo ujú, que está relacionado con el trabajo mismo de uno. ah, ya, ¿Sí? sí. Usted le ayudó a fulano a salir adelante con esto, a comprender los 3 factores, a hacer el... Sí. Y bueno, no se pudo seguir adelante. Y cuando ustedes se vuelven a encontrar, encuentran esa alegría del corazón de encontrarse con alguien que se dejó de ver durante un tiempo largo. Ah, pero eso sí se llega a sentir. Ah, sí, claro. Pues es que el sentimiento está íntimamente relacionado con el placer, con el deseo. Aquí preguntan en el chat cómo no confundir el placer con la felicidad. Primero que todo, la mayoría de los seres humanos no han sentido felicidad jamás. No la conocemos. No la conocen. Lo único que conocen es placer. Entonces no tienen forma de comparar. Para uno comparar la felicidad, logre una meditación bien lograda y usted en ese samadhi se da cuenta de lo que es la felicidad, que está relacionado con Buddhi. Sí. Ahora, ya cuando está uno en el mundo físico, sí, muy distinto. O sea, podríamos decir que la felicidad es de Buddy hacia arriba y los placeres Es de los de cielos. Buddy hacia abajo, de Claro, motor hacia el sexual. sí, Esto es placentero y esto es felicidad, algo superior. sí. La meta es llegar a que esa felicidad Bueno, se sienta en todos los... yo creo que vale la pena reflexionar un poquitico de maestro Samael. La paz, la libertad y la felicidad. Sí. La paz se logra, sí, cuando se hace la primera montaña. Sí. La libertad se logra cuando se hace la segunda montaña. Quedamos libres del ego. Y la felicidad se logra cuando se integran las 3 fuerzas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y van en ese orden. Y van en ese orden, estricto. O sea, yo no puedo ser feliz si no tengo paz. Bueno, Lo primero es lograr la paz. sí. Mientras haya ego, no hay posibilidades de que sea. No tiene quizás destellos de felicidad. Pero un destello es un destello. Claro, Pero no es la felicidad perpetua. Sí, de instante en instante. Y esa paz hay que alcanzarla a todos los niveles. Paz con las relaciones con su pareja, con sus amigos, Bueno, con el mundo, la con los noche de animales. paz es la noche que nace en Cristo.
Sí. La de libertad es la noche que muere el Cristo. Y la felicidad es el día en que se integran las tres fuerzas. Lo demás es subjetivo. Pues, Guillermo, pero uno mientras está en el camino y si uno realmente está practicando, sí puede lograr, digamos, lo que es la fraternidad. Fraternidad, bueno, tanto que el mismo maestro Samael decía, sí, sí, que en lo que nosotros llamamos hermanos, sí, no se confíen de los hermanitos gnósticos, decía el maestro Samael. Pues que nadie está trabajando. Ahí está. Sí. Si usted está trabajando, usted va comprendiendo a la gente, va viendo las cosas, va haciendo esto aquí y allá. Pero cuando usted viene y hace una esculque de cosas, ¿quiénes están trabajando? Usted descubre que no. Están enseñando a morir, pero no mueren. Enseñan a nacer, pero no nacen. Entonces, lo único que viene detrás de todo eso es una frustración al trabajo perdido o el tiempo perdido de uno. Mire lo que pasaba allí. Sí. Nosotros estábamos trabajando, yo llevaba 32 años trabajando cuando se hace la evaluación del grupo. Sí. Y 6 personas habían logrado crear los cuerpos físico y vital. Y los demás no. Claro, uno dice, todo el tiempo que me he tirado mi vida misma, pues, uno la sacrifica por eso. Que viene y se encuentra con que nadie está haciendo nada. Entonces, vino el maestro Samael y me dice, es que enseñan lo que no practican. Sí. Y vino el maestro Rabolú y me dijo, valió la pena. Sacar a uno solo vale la pena en esta lucha. Ahí estaba. Uno no puede que lo vea como que no, pero no. Sí, ¿El temor también produce placer con la adrenalina? claro. Muy fuerte. Sí. Luego te decía que para poder entender eso hay que estudiar un poco a Krishnamurti. Él está mostrando que estas fuerzas están íntimamente relacionadas. El temor, el placer y el dolor. O sea, están muy relacionados, ¿verdad? Sí. El temor, el placer y el dolor. Y nosotros sabemos que el amor en el fondo es como la antítesis, o sea, el miedo es la antítesis del amor, Claro. ¿verdad? Entonces, y al decir que el placer está asociado al miedo, entonces el placer es la antítesis del amor, también. Bueno, pues yo no me atrevería a meterme hasta allá, pero sí acepto, sí, de que la fusión que hay en esas fuerzas es importante. Usted analice, por ejemplo, a una mujer que queda embarazada, sí, que sabe que el criaturito que viene adentro lo va a tener que cuidar todo el tiempo, desarrollarlo, llevarlo. Sí. Que va a pasar por los dolores del parto, como dicen por ahí. Todo lo que está relacionado. Entonces vea que va a sentir placer de tener a su hijo. Porque fuimos diseñados así, la santa predisposición de la mujer era ser madre. Entonces hay placer en eso, en llegar al punto.
Hay temor porque no sabe lo que vaya a pasar. Y tiene que pasar por el dolor. Y analizamos las cosas. Es sorprendente. También en cuanto a estudiar los placeres que uno tiene, yo durante un buen tiempo estuve estudiando unos placeres que creo que no eran útiles al momento. Y bueno, empecé yo a reflexionar sobre eso. Y no todos tenemos la misma forma de estudiar nuestro propio placer, todos tenemos placeres diferentes. Y bueno, lo que yo me propuse fue ir estudiando lo más importante a mi criterio. Entonces tengo, por ejemplo, un gran muñequito de muchos placeres y voy paso a paso con lo que me propongo y acorde a lo que me va orientando la Madre Divina y eso. Ahora otra persona puede hacerlo de otra forma también, pues, pero llegar a los mismos objetivos, que son mejorar los 3 factores. Bueno, pero mira que, por ejemplo, sí, yo tenía mis empresitas, sí, y sentía el placer de los ingresos, sí, de la utilidad, de ganar dinero. Sí. Y tenía que cambiar un placer por otro placer. Ahí estaba lo duro. Sí. La codicia produce mucho placer. Sí. Se logra uno una propiedad o este coso, lo que sea, y el placer está ahí. Sí. Inclusive los mismos familiares de uno disfrutan de las cosas que uno está haciendo. Y el día que uno les dice no va a trabajar más, no va a retirar, no va a hacer esto, viene el sufrimiento tan berraco. Y se vuelven todos enemigos de lo que uno hace. Análisis. Y de todas maneras usted tiene que sacrificar algo. Cierre esa chichería, me dice a mí el ser. Chichería. Ventas de chicha. Bueno, ahí estaba. No es que es verdad. Sí. Bueno, sí, y el ego sufre. La legión se encoge, se arruga. Pero hay que hacerlo. Entonces el ser, para sacarlo a uno de su hábitat, lo pone a viajar. Por aquí, por allá, por allí, por todas partes. No le da tiempo de que se siembre. ¿Qué relación entonces hay entre el placer y el amor? Bueno, el amor es una cosa que los seres humanos no conocen. Porque para poder amar se necesita haber acabado la gran obra. Sí, ya acabar, terminar. Sí. Mientras tanto, sí, llaman amor a todos los sentimentalismos morbosos que tienen. Pero el placer es algo que el ser humano sí conoce bien. Y vos. Ah, el placer, sí, pero va a tener que renunciar a todos para poder lograr lo que hay que lograr. O sea, alcanzar el amor verdadero significa renunciar a muchos placeres. Cristificarse. Significa renunciar a muchos placeres. A todo. A todos. Porque igual el placer tiene un límite, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? No sé. El dolor. El dolor. Pues cuando te pasas de un lado, te vas para el otro. Si te dicen renuncia a todo lo que tienes, ¿has reflexionado qué quiere decir eso? Tendría que sentarse y ponerse, voy a renunciar a fulano, a Fernando, a no sé quién, a sacarlo. Déjeme lo último, le dice yo. Sí, por favor. Por favor. Bueno, Déjeme para usted. no, créanme que sí. Sí. Bien. O sea, Sí.
Sin embargo, hay que hacer el trabajo. ¿Sí? Si nosotros queremos llegar al mayor placer de todos, ¿sí?, que es la felicidad, tenemos que renunciar a todos los placeres. Todos. No puede quedar uno solo. Sí, delante hablábamos con Miguel por un actor de cine que buscando el placer en el orgasmo se asfixió y murió. Entonces ahí está la búsqueda del placer a extremo doloroso, Hasta la ¿no?, muerte. hasta la muerte. Sí. O sea, como que el límite es prácticamente... Viste una noticia que hubo hace como un año de un muchacho por allá, creo que era mexicano, que estaba buscando ver cuántos orgasmos podía sentir el mismo día. Llegó a 52, ¿no?, y murió. ¿En serio? O quedaba estúpido o moría. Bueno, o ya estaba O ya estúpido estaba. y murió. Claro. Murió de estúpido. Porque no lograba ni siquiera su propia energía creadora sexual, que es la que lo saca a uno del fondo de la... ¿Por qué hay personas que les gustan las películas y seriales de terror? Allá no, ya. ¿Y qué? Las películas de terror y las No. películas, bueno, Sí, porque está igualito lo que pasa cuando una persona se vuelve temeraria. Ah, esa gente que le gusta como la Ah, aventura, claro, La que, aventura, que se ¿no? tira Sí, en beño, deportes que andan en extremos. moto. Por eso. Es la misma cosa. Aquí el otro es tan pasivo que lo tienes en película. claro. Eso que te tiran aquí en parapente también es está agregando el cuerpo Pero eso es físico. un placer chico, Sí. al lado de cosas de las que hacen. Yo te cuento que en el paracaidismo, tirarse uno de tantos altura y dejar hasta el último momento para abrir el paracaídas, eso es de machos. Adictos a la adrenalina. Por eso. Ay, sí. El que involuciona va sintiendo el incremento de este placer por el miedo, porque el sufrimiento y el miedo, o sea, como que el ego también se destruye abajo la involución en su propio sentimiento de placer, que es un sentimiento falso, engañoso. Bueno, todos los que están involucionando en el tercer círculo están convencidos de que van muy bien. ¿Sí? Bien. Dejen los que lleguen al sexto, donde todo se les vuelve eterno. ¿Sí? O que estén esperando que los pasen del séptimo al octavo. Que estén esperando al barquero. Entonces vamos viendo. ¿Sí? Para mí, estar esperando el momento de la salida, sí, es un sufrimiento enorme. Sí, Porque el tiempo allá Claro. es además claro, interminable, interminable. espantosamente largo. Bueno, entonces, ahora, la ignorancia hace que uno piense en una forma distinta. Sí, una amiga tenía tanta depresión que me decía que no quería volver a... Si le tocaba otra existencia, que ojalá no, para no volver a... Sí, pasa. Están aburridos con la vida. Y ni el trago, ni esto, ni todos los placeres del mundo les hace les vuelve satisfactorio el existir. Por eso existe la renuncia a la obra. ¿Y eso en qué momento se da? ¿O porque, bajo qué circunstancias? Pues hay tres opciones. Venir uno a hacer su trabajo de autorrealizarse en una forma consciente. Sí. Y renunciar a la autorrealización, entonces implica derrotar al miedo. Mientras haya miedo, no hay posibilidades
de que una persona vuelva al absoluto. Sí. Y quieren regresar al absoluto y la otra es quedarse viviendo las 300.000 existencias. Renuncian, pero siguen teniendo la exigencia. No, No. si renuncian y son capaces de derrotar el huracán eléctrico, entonces Salen del paseo. salen del paseo y vuelven y renunciaron, pues no tienen derecho sino al 3% de conciencia. Los limpian y los ponen a servir, a ser mandados. Con el 3% de conciencia es para mandaderos. Bien. Sí. El que se autorrealiza se convierte en un dios. Sí. Y después tendrá que volver a escalafonarse, a ir pasando por los distintos grados de escalafón. ¿Y ese huracán eléctrico lo pone la misma Madre Divina como Lucifer? Claro. Y va a dar a Es como los... una prueba ahí, un guardián. Sí, va a dar otra vez. Cuando se le mete el miedo, sale corriendo a esconderse en una vagina. No, entonces no renunció, no logró renunciar. Sí. No, por eso regresa nuevamente Al tapete. fracasó Fracasó en renunciar. en renunciar. O sea que la renuncia también requiere de una cierta conciencia y un cierto valor. Y mucho valor, Mucho. muchísimo valor, porque en la medida que el huracán viene directo, lo primero que hace el ser humano es buscar dónde esconderse. Y el primer huequito que encuentra es una vagina y ya queda listo para regresar al planeta. O sea, el gran obstáculo del camino es el miedo, entonces, como veneno. Por eso. Pero ahí estamos estudiando el placer. Ujú. Ahora tenemos que estudiar el temor, ¿sí? Y el dolor. Porque usted no crea que estos maestros pasan por unas crisis aterradoras en la búsqueda de la autorrealización. Uno ve al maestro Rabolú, que era capaz de sembrar cualquier cosa con el asadoncito y la pica. Sí. Una vitalidad, la berrionda, suba, baje, lleve, traiga. Sí. Cuando empieza a pagar en la segunda montaña, sí, los delitos contra el Espíritu Santo, el sufrimiento llega a unos puntos horrorosos. Tanto que pedía que lo dejaran desencarnar. Le decían que no. La ley divina no lo dejaba desencarnar. Tenía que pasar por ese sufrimiento. Alguien le preguntaba al maestro Samael allá en México si el sufrimiento que tenía, le dije, mire, le dijo el maestro al alumno, si le paso el sufrimiento que tengo en este momento a ese árbol que está ahí, no quedan 2 átomos juntos de la presión que se estaba sintiendo. Que lo soportaba el maestro. Le tocaba. Sí. Él tenía su objetivo muy claro, era autorrealizarse. Preguntan en el chat aquí, ¿la adrenalina es sentir lo máximo del placer? Placer, simplemente, ¿por qué no máximo? Es un placer que quieren elevarlo, potencializarlo. Sí. Pero es placer. Sí. Bueno. Suben de a 2 brazos. Yo Yo no subí mi brazo. sí, la alegría por usted, yo qué. ¿El éxtasis sexual sale del placer transmutado?
transmutado. Sí, transmutado, del placer transmutado. Pero me dices en el que está haciendo la obra. El que está haciendo la obra, claro, el que está trabajando en la transmutación, en los tres Correcto. factores. Sí, Ese éxtasis en el fondo es puro placer transmutado. pues si la persona está transmutando, es que está transmutando. Y el éxtasis está en los logros que va teniendo, porque cada vértebra que sube, cada cuerpo que termina, está produciendo una felicidad dentro de la persona, de que logró un avance. ¿Sí? Entonces, el avance que logró, con el sufrimiento que lo haya logrado, ¿sí? Uno aquí va de estancamiento en estancamiento, en esta lucha. Don Guille pregunta a un compañero cuál es la diferencia entre el placer y la mística. La mística está relacionada con el amor al trabajo. Y el placer con la satisfacción por algo que se logra. Entonces hay que reflexionar un poquito. Sí. Y el placer por un trabajo que se hizo, que se logró, sí, ahí está la mística. Gracias. Amor al trabajo. Sí, también preguntan aquí en el chat, ¿debe haber placer en la práctica del suprasexo de nacimiento? Lo hay. Lo hay. Así uno no lo crea, lo hay. Porque si no lo hubiera sería como una práctica tal vez mal hecha, porque No, pues sería... es parte del Claro. camino. Antinatural. Claro, Primero son los misterios gozosos, o sea, tiene que haber goce. por eso. Pero de todas maneras lo hay. Sí. Más aún, háganlo al revés. Sí. El día que no pueda practicar, usted siente el sufrimiento de no haber podido avanzar por alguna razón cualquiera que no se puede andar. Hasta ahí volvemos al asunto del compañero que habla de eliminar esas sensaciones. No es imposible. Absolutamente imposible. Eso sería ir contra Es natura. puro pseudoesoterismo. Eso sería ir contra natura. Que la naturaleza está implícito, En ese todo lo que hacemos. goce está implícito en la creación. En todo lo que hacemos, hasta en despertarnos diariamente. Si no nos transformarían en entes insensibles y Sí, robóticos, tal vez. correcto. Hay un compañero que pregunta, pues viendo la situación actual, la causa o la razón por la que la ley divina no ha finiquitado a la humanidad en este momento. ¿Hay alguna esperanza de algo o es por falta de tiempo? Yo no creo que haya esperanza. Se ordenaron cerrar el colegio, la universidad, que la esperanza se acabó. Sí. Puede que algunos estén tratando de terminar algo, y por ellos, sí, detienen un tantico. Sí. Acuérdate que la humanidad fue juzgada en el año 62. De ahí para acá han sido puras prórrogas. Sí. El maestro Samael pidió una prórroga de tantos años. El maestro Rabolú pidió prórroga de tantos años para hacer su obra. Sí. Nosotros pedimos prórroga también. Sí. Y la prórroga nuestra nos la dieron hasta el 19 de noviembre del 2019. Y ahí juzgaron, evaluaron, porque no era juzgado. Juzgados ya estamos. Entonces estamos esperando que se cumpla el tiempo y ya. Ya, listo. O sea que no tiene ni caso que busquemos refugios, que nos escondamos.
Lo que más se deberían preocupar sería los que aún no comprenden al yo fornicar y no logran aquello. Pues es que eso de sin querer queriendo es un problema. ¿Sí? Porque estamos alcahueteándole al otro todo su cosa. Y una persona, si no se vuelve radical, nunca logra la castidad. Eso no va a llegar así de buenas a primeras. Mire que nosotros teníamos un caso de un compañero. ¿Sí? Y el día que se dio el conflicto en el grupo, que cayó el grupo al Jarán, se buscó al maestro Samael para hablar con él. ¿Esto por qué? Es que, sí, si no se tiene la castidad no hay nada. El compañero, sí, cada 15 días, 8 días, a veces pasaba un mes y volvía y todas veces se caía. Sí. Y el maestro Samael decía un hipnotizador, que seguía fornicando, hablando maravillas de la castidad y no la tenía. Porque eso merece mucho estudio, porque son, como ya No, hemos visto en otras reuniones, son muchas las seriedad causas. en lo que se hace. Seriedad, claro, seriedad, pero son muchas las causas. Y relacionarla con la parte práctica. Por ejemplo, usted habla de que en 6 meses usted pudo comprenderlo, ¿ya? Y bueno, no todos podrían, o sea, bueno, quizás sí pueden, pero no todos lo ¿Por hacen. qué no? Por ejemplo, en mi caso tuve 1 año y medio, más o menos, haciendo el máximo esfuerzo y iba reduciendo la cantidad de veces de que me caía, iba viendo, yo la tengo todo estudiado, si en algún momento me gustaría, si se da la oportunidad de explicar todo, pero 16 más o menos fueron las causas grandes de mi caída. Después de cada caída iba estudiando y experimenté de todo en realidad hasta que se pudo, pero era a lo que voy yo es algo de estudio y práctica y decepciones, etcétera, etcétera. Ahora, otras personas que lo pueden hacer de otra forma. O sea, otros procedimientos para llegar a eso. No, a ver, autorreflexión íntima y nunca se ¿Y olvide qué de diferencia la hubo? madre. ¿Qué diferencia hubo entre, por ejemplo, una persona lo hiciera en poco tiempo, otro en más tiempo? Pues mire, al maestro Samael le dijeron, él fabricó los 5 cuerpos en 5 años, uno por año. Sí. Que una persona le ponga todo el ánimo a resolver el problema es una cosa. Pero cuando la persona así como sin querer queriendo, se le puede ir toda la vida. Lo importante es que la persona logre avances, ¿no? O sea, así Pues los con avances lo lo animan a uno. sí, sí. Pero de todas maneras la madre ella tiene Porque igual, una orden del padre, ¿sí?, de ayudarle a uno y es matando a yo. Pero cuando tú ves que una persona pasa 20 y pico de años, ¿sí?, y todavía tiene al yo, todavía está fornicando, no tiene muchas ganas de matarlo. Es como jugando ahí con él. Lo bueno es cuando las personas se vuelven radicales. Este no va más. sí. Es que yo te cuento una cosa, pero no va más, no fue solamente Sí, con sí. el fornicario ni con el adúltero, fue también con el alcohol, con el cigarrillo, con todo. Y ahí está
el ser serio y el ser radical. O si no, se queda uno todo el día jugando con las galletas. La unión sexual para buscar el placer solamente es infrasexo. ¿Es que? Infrasexo. La unión sexual buscando solo el placer es infrasexo. Claro. Si se busca la trascendencia, y ahí sí salimos del infrasexo. Porque el placer va a estar implícito siempre en la unión íntima. Bueno, pero va a seguir. Sí, Nosotros necesitamos del fuego. claro. El fuego es el que nos va a permitir subir la energía creadora sexual y crear los cuerpos. El fuego del centro emocional, Sí. la pasión, en la cual sí la recibimos para el ascenso, para despertar el fuego. Correcto. ¿Se puede asociar el placer con el materialismo? ¿Es parte del materialismo? Sí. ¿Cómo se asocia el placer con el materialismo? Bueno, sí. Hay que hacer el estudio del materialismo. Y en el estudio del materialismo nosotros descubrimos que la fornicación, sí, es la condensación de esa energía. Sí, y es el materialismo que nos va a llevar hasta la misma involución. Sí. Pero viene el placer de tener propiedades, el placer del el placer de tener ingresos, el placer, todos los placeres que están íntimamente relacionados con el materialismo. Sí. Bien. Sí. Hasta el placer de la pobreza. Vamos a encontrarlo por todas partes. O sea, el placer es como una condensación de fuerza, donde la fuerza Claro. se condensa ahí. ¿No? Sí. Ya Pues sea- la propia materia es energía condensada. El día que entraron en contacto el óvulo con el esperma, empezó la condensación energética nuestra. Por eso la forma de dejar el placer es llegar a comprender cómo está condensada nuestra energía, tanto física como psíquicamente, y hacer esa disgregación, Correcto. esta separación molecular, atómica, para separar y que ya no nos deje atrapar el placer que está... que No, nosotros nos vamos a integrar con el ser a través de esto. Que si no hay cuerpos, no hay forma de conectarnos con la parte espiritual. Necesitamos fabricar los cuerpos de pecado obligatoriamente. Para la creación de los cuerpos, también la energía sexual tiene que condensarse, Claro, fijarse en la columna, como energía. como energía. O sea, entonces, ahí es donde sale la frase disolver y coagular. O sea, hay que separar la condensación que tiene actualmente el ego para que hacer la conciencia Claro. la condense para el ser. Claro. ¿Sería correcto? Para ir, es que el 97% del ser está en esa energía. Y hay que liberarlo para condensarlo. Actos tan cotidianos como hablar y pensar producen placer. Mucho. Mucho. Por eso le enseñan a uno ir llegando a la cuarta que la mejor manera de pensar es no pensar. Sí. Y toda esa charlatanería inútil que nosotros tenemos, esa habladera, sí, no nos deja avanzar. Porque ahí está nuestra energía atrapada. Entonces tenemos es que comenzar a aprender a callar. Las preocupaciones, por ejemplo, la gente sufre mucho con las preocupaciones. No, que tengo tanta preocupación, pero esa misma preocupación como una pensadera es placentero para la persona. La persona Claro, siente placer al preocuparse. claro. Sentiría su vida fome si no estuviera preocupado. Imagínense. Pero mientras haya una preocupación, no va a haber una solución. O sea, está todo... No, es que la mejor manera de pensar es no pensar. Y no pensar es permitir que sea el ser el que resuelva.
Pero yo con una preocupación no hago nada. La palabra misma lo dice, preocuparse. Ocuparse antes de. Qué complicado. Eso no lo resuelve. Ujú. Y el hablar, ¿por qué es placentero hablar? ¿Por orgullo? Porque Bueno, está el orgullo como una parte de la importancia personal como otra. Todo. Sí. Ahora, la comunicación es algo que le pertenece al centro instintivo. Ujú. Sí. Y en la comunicación, al hablar, están pasando muchas cosas que todavía no las vemos. sea necesario pasar por una reflexión profunda para ir entendiendo cuáles son esos placeres que aparecen en el hablar. Claro, pero es que aparecen placeres de todo tipo. Sexuales, instintivos, emocionales, intelectuales, Con las cosas de doble sentido. todo lo que quieres. Y eso está involucrado en la conversación ociosa. ¿Hay relación entre el placer y la identificación? Bueno, la identificación es algo que llega cuando uno se fascina con algo, Y, o se identifica con algo. y eso produce placer. Claro. Yo voy a pasar a una muchacha que viene muy bien y me identifico con ella. Sí. Entonces el placer me llevó a la identificación con ella. Sí. Y ahí tiene todo lo que es capaz de hacer el placer. O sea, mientras llevamos identificados vamos a vivir embobados con el placer, Claro. Fascinados. fascinados. ¿El servicio desinteresado al prójimo también produce un placer positivo? ¿El tercer factor? Bueno, sí. Yo creo que cada uno lo ha evidenciado cuando dicta sus conferencias. ¿O no? Sí. Va viendo que le agrada, le deleita y está mezclando una fuerza del padre con la fuerza corriente del cuerpo físico. Hasta con la misma personalidad, porque uno tiene que aprender a dictar las conferencias como conferencias. ¿Cuándo nació el sentimiento de placer en el ser humano? ¿Hay un momento en que nace esta búsqueda o este sentimiento de placer o toma más fuerza en nosotros? Desde niñitos, Desde niñito. sí. Llorábamos por el placer del tetero o de la teta o lo que quieran. Ya estaba. Y el primer error de la fornicación también cristalizó el placer. Sí, cuidado con esto. Claro. Ahí ya nos dio por ponernos a involucionar del todo. Ahí comenzó a gestarse Claro. porque sintió en la primera fornicación, el primer orgasmo, nació esa sensación que ellos no conocían. Eran puros en el sentido del lado Bueno, de la pues oscuridad. esa fue la jugada de sacar que si lo hizo. Crearon la cola del convertiguador. Sí. Empezó la fornicación en toda la humanidad. Y listo. Esa fornicación les iba a dar la posibilidad de que conocieran el mal. Y el mal les iba a dar la posibilidad de que conocieran el bien. Era algo que no podría autorrealizarse a alguien que no haya caído. Es el único camino. Es el único camino. Sí. Y luego ya salen al otro lado y se autorrealizan y se convierten en dioses. Sí. Cuando ellos son capaces de sacar la impureza de su propia psicología. O sea, la lejanía de la dignidad es por la búsqueda de este placer y por ese mismo camino que se cayó, por ese mismo camino se regresa.
Pero ahora Sí. haciéndolo bien, o se involuciona, si uno lo logra. si no lo logra. Si queréis ser como dioses, probad este fruto. ¿El placer es fuego crístico atrapado? Sí. O sea, la fuerza que uno siente de Cristo actualmente está enredada en esos placeres. Claro, Por eso que es importante apoderarse de ella. pues de lo contrario no se hace nada. Y cada vez que nosotros nos dejamos llevar por los placeres, en el fondo estamos negando a Cristo. Su fuego, su fuerza. Sí. Y después tenemos que dominarnos. Sí, Es a nosotros mismos los que nos vamos a dominar. El entrenador psicológico que va a ser el deseo es de uno. Y uno tiene que observarlo y vencerlo. Cualquier placer egoico es una droga, ¿Sí? produce adicción. Sí. Y eso es lo que produce el apego al placer, ¿no? A todo. la dependencia a ese vicio o a esa La necesidad de sentir la eso. necesidad, exacto. No, que sea Chiquis. moderado. ¿Así? O menos. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, no te hablamos del éter lumínico. El éter lumínico nos vincula con el placer, Todos. todos los éteres, Sí. porque son del centro instintivo Claro. y Y ellas están buscando. Sí. El éter reflector busca que nosotros integremos la imaginación y la voluntad. El éter lumínico nos está mostrando todas las cosas que nos agradan. con los sentidos. Sí. El otro es la atracción y el rechazo, que es normal también. Que ¿El éter uno, químico? desde que nace, está siendo atraído por ciertas personas y rechazando a ciertas personas. Gracias. ¿Tenemos que negarnos al placer o sublimarlo? ¿Cuál es la relación que uno tiene que tener con el placer? ¿De negación del placer o de sublimar este placer? No, Trabajarlo. aquí nosotros tenemos que aprender a manejar todo con sabiduría. Hasta el mismo placer entonces hay que manejarlo con sabiduría. Claro, dominarlo y manejarlo. Porque no nos vamos a... Entonces yo no transmuto porque... Sí. Me volví Un célibe. un célibe. Sí. Y no. Yo tengo que manejar el fuego hasta el final. Por eso es un acto. Claro. O sea, la maestría está en aprender a dominar todo esto. Las pasiones, el fuego, Todo. la violencia. Todo. Sí, es que el solo hecho de decir groserías produce un placer. Sí. Y cuando le dice a uno la madre, bueno, ya es hora de salir de este. Hay que darle. Hay que darle. Hay que negarse a sí mismo. Mire el placer de pensar. Que hay que negarse. O sea, en síntesis, el ego es un productor de placer. Todo. Todos los yoes van a buscar la forma de tenernos ahí enredados. Enganchados.
unos por un lado y otros por otro lado. En todos los lados. Unos por el lado del amor engañoso, de la identificación del apego, y otros por el lado del odio. Correcto. Porque ambos produce... La venganza es placentera. Eso hace Súper placentera. cuando está No ahí... solamente placentera, ¿sí? Vea eso. Vea que nosotros decimos, no, del amor al odio no es sino un pasito. Y del odio al amor también es un pasito. Es eliminar ese... aprender a perdonar. aprender a perdonar. Pero cuando la persona está resentida, ¿cuál perdón ni qué vaina? Sí, No mereces nada. sí. El común de la gente solo busca la plata, el placer y el prestigio. Sí. Que en el fondo son... Lo mismo. No es lo mismo, son lo mismo de diferentes formas, ¿no? Claro. Porque la plata también produce placer, y el prestigio también produce placer. Están entremezclados todos. Todos. Los yoes andan detrás de todas estas cosas. Sí. ¿Cuál es el mayor placer que una persona puede sentir? Pues no sé, me parece que es el placer de fornicar. Es Que el- está enredando a todos los otros y está haciendo involucionar toda la energía. Por eso que todo parte con eliminar a ese yo fornicario. Sí, claro. Porque él es el alimentador de todos los otros placeres. De todos. Sí. Y se consigue plata para fornicar. Para conquistar, para Para engrupir, fornicar para y hacer para regalos, para los otros placeres. Para uno financiar los placeres. Sí. Claro. Porque si no hay plata, no hay placeres. Y el prestigio pues, está relacionado con el orgullo de triunfar. Que también es placentero. Sí, claro. Triunfar fracasando. El yo que busca el placer es destruido en el tercer círculo dantesco. Sí. Ya O sabemos. aquí mismo en el plano físico. Uno los tiene que sí, porque en el tercer círculo ya están pasando a involucionar. No, estoy hablando de la involución. Sí, Cuando la por persona eso. fracasó e involucionó, ese yo de búsqueda del placer va a ser destruido en el tercer círculo Sí. dantesco. En el de Venus. Sí, claro. Porque ahí están lo contrario al amor. Correcto. Entonces el placer es contrario al amor entonces. Ya, esas serían, no sé, las preguntas que yo tenía con relación... Aquí en el chat hay otras preguntas con un poquito fuera del tema que las tengo anotadas aquí, pero en relación a el placer al tema, para mantenerse centrado, eran esas. Sí. ¿La hacemos esta? ¿Otra? No son muchas. Aquí una persona pregunta en el chat, una dama parece que es, ¿cómo vemos la ayuda o guía de la madre? Esa es su pregunta. ¿Cómo vemos la ayuda o guía de la madre? Un trabajo muy serio. Sí. La Madre Divina en el fondo mismo es el mismo Cristo. Pero ella está haciendo un trabajo muy serio porque primero empieza como entrenador psicológico. La única persona que puede saber si uno lo derrotó es el entrenador. Sí. Y es muy seria porque se va a estudiar esto y esto. Ya conoce el orden en que se fabricaron todos los demás. Uno por uno. O sea, el mismo entrenador psicológico nos entrena y nos destruye después luego cuando estamos listos. Claro, cuando estamos preparados. Ya estamos a la Cuando altura. sabemos negarnos. Ese trabajo es terrible. Porque de ahí surge toda la sabiduría. Y lo prueba uno por todos lados. Sí. Y a ella le interesa desde que aparezca la justicia.
La sabiduría y la justicia van de la mano. El acto justo, equilibrado, Claro, no fanático. no. Entonces ella va a manejar esa parte en una forma muy precisa. Sí. Cuando uno no está enfanatizado ni sintiendo boberías, se deja llevar por ella, ve cómo queda el ego aniquilado. Y cómo se saca lo que había que sacar del ego, que era la conciencia. Siento que es difícil que un fanático en realidad avance en la obra porque es un desequilibrado. Claro. Y no está trabajando con la madre, Sí. entonces. Porque la madre es equilibrio, justicia. Ahora, yo por ejemplo, Guillermo, antes de comenzar a estudiar bien lo que eran los tres factores, a ir viendo avances, yo creo que estuve harto tiempo como fanático. Fanático en el sentido de que estaba súper desorientado. Y bueno, yo lo que sí rescato de eso fue que experimenté de varias formas, hasta que pude llegar a esa, la que era el correcto enfoque de la autoobservación y aplicación. No, y yo estoy seguro de que todavía no lo han logrado. Claro, Sí, eso cuesta mucho trabajo, sí. lograr esa verdadera autoobservación. Ah, no, claro, eso hasta en la segunda montaña se llega a lo máximo, creo. Porque, lógico, ahí el Cristo realmente lo puede ver lo que ahora es imposible de ver. Sí. No, uno tiene que hacer un esfuerzo para lograr esa autoobservación. Sin esfuerzo no se logra porque tienen muchos enemigos. Y los enemigos son los yoes, que quieren dormirlo por cualquier lado a uno. Cuando se dice que esotéricamente que los peores enemigos están en la familia, se refiere a los yoes y a la familia física. Claro, no a la familia física. Aunque tú abras la puerta y te vayas, ya salió. Ya, listo, por lo hecho ya, vete de aquí. Sí, claro. Claro. O sea, aquí hay que tomar decisiones siempre. Pero los yoes, ¿no? Los yoes, los peores enemigos de la familia son entonces Los nuestros propios hijos. nuestros propios hijos. Aquí otra persona pregunta, ¿cómo concentrarse en la meditación? Pero eso es de la conferencia de la concentración y la meditación. Sí, por eso yo le dije que eran como no estaban en el tema, No. pero igual la estoy haciendo. No, pero Muy profundo, ya. Cuando medito paso de un defecto al otro. ¿Eso es recomendable o mejor centrarse en un solo defecto? uno solo. Uno por uno. Hacerles daño. Hacerles daño. Pues con mirarlos a todos no se hace nada. De una miradita, profundizar. Bien aguja. Tengo 65 años, sigo el conocimiento hace 10 meses. Pregunto si hay posibilidad de poder tener pareja y realizarme en esta obra. Eso se lo tienes que preguntar al ser. ¿Sí? Si la pareja asignada tiene el yo de la droga y no está en el conocimiento, ¿es posible crear los cuerpos? Bueno, si tiene buena relación, sí. Y le quiere colaborar. Claro, porque ese yo lo puede eliminar. Un Sí. trabajo y Pero la droga es la droga. produjo sus daños. Mm. Depende de la edad que tenga la persona Y también. ese yo tiene, en cualquier momento se inventa una solución para que se salga. Igual también tiene que verlo con su ser, meditar profundamente. Siempre. Porque son Todas cosas- las cosas que hay que hacerlas. En la práctica del AZF con el fin de avivar el fuego, introduce el dedo en el yoni. Y esto es masturbar a la mujer. No, ¿Basta solo con tocar por fuera el Falso. yoni alrededor? ¿Qué es correcto? que lea el misterio del audio florecer. Sí, la actividad sexual se prende con la mano.
Sí, no se puede engañar porque ya de hecho tiene. Que si mete el dedo no. Sí, el Johnny hay que prepararlo con la mano. Pero hay preguntas sobre introducir los dedos. ¿Eso está correcto o incorrecto? O depende de cada persona. Depende de cada persona y cada persona tiene que preparar a su pareja para que lubrique y se pueda hacer la conexión. Claro. Sí. Y- Hay personas que comienzan con cosas fanatismo y terminan torciendo la práctica de sexo. Entonces, lean el misterio del aura florecera y el maestro lo dice muy claro. El fuego se prende con la mano. También depende, digamos, dónde está la mente en ese instante, ¿verdad? Es que ¿Cómo que estoy una sintiendo? cosa es que se vaya a masturbar Ujú. o se esté planeando masturbar a la pareja o lo que sea. Y otra cosa es de que se esté preparando a la pareja para la práctica de sexo. Claro, porque si no la preparan, Sí, como, no hay nada. Claro. Después se es como comete violencia. un delito contra natura o contra el Espíritu Santo. Vale la pena leer el libro del misterio del aura florecer. Tiene muchos secretos importantes. Claro. Eso es una de las partes, digamos, que de fanatismo también. Por eso que a veces uno dice que, bueno, todo este camino está mucho más allá del bien y el mal y de factores morales de uno. Que de pronto Sí, ciertos claro. pensamientos morales lo pueden estancar a uno. Y Claro. no permitir avanzar porque dice, no, eso no se hace, y está ahí metido. No. Y resulta En que un concepto. hay un concepto. Y a lo Y mejor, ese un concepto es del ego. Hay que derrocarlo. Lo importante es fabricar esos cuerpos existenciales. aquí pregunta, ¿la práctica del arcano AZF mejora la autoobservación? Pues claro. Porque si verdaderamente se está practicando, una cosa es crear el cuerpo físico, otra el vital, otra el astral. Sí. Y esas creaciones de los cuerpos no se hacen sino a través de ir mejorando la autoobservación. ¿O no? Puedo dar la cámara. Pero falta poco. Sí, falta poquito. Aquí saludo a todos, estamos escuchando desde Bucaramanga. Gracias por la respuesta, muy importante. Esta aclaración para tener en cuenta por todos los que nos interesan estos temas. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias también. Ok, no, Gracias. Gracias.